Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama digno de una telenovela turca, pero de la vida real. Sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel, y un rumor que ha sacudido los cimientos del fandom, una supuesta boda secreta de Kerem con otra persona. Sé que muchos de ustedes son tan fanáticos de Kerem y Hande como yo, y la química que compartieron en Senkalkap nos robó el corazón a todos. La ilusión de verlos juntos en la vida real era palpable, pero, ¿será que la realidad es mucho más complicada de lo que imaginamos? Antes de que entremos de lleno en este escándalo, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, chismes jugosos y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al drama. Bien, antes de que se me tiren al cuello, quiero aclarar que esto es un rumor. No hay confirmación oficial de nada. Pero como buenas amantes de las series turcas, sabemos que los rumores en ese mundo corren como la pólvora, y este en particular ha encendido todas las alarmas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es esta misteriosa mujer con la que supuestamente se casó Kerem? Los detalles son escasos y contradictorios. Algunas fuentes hablan de una actriz desconocida, otras de una empresaria, incluso hay quien dice que es una amiga de la infancia. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado una ola de reacciones entre los fanáticos de Kerem y Hande. Muchos se niegan a creerlo, otros están devastados, y algunos simplemente están esperando a que Kerem o Hande den alguna declaración al respecto. El silencio, como siempre, alimenta la especulación. ¿Pero por qué este rumor ha tenido tanto impacto? Creo que la respuesta reside en la magia que Kerem y Hande crearon en la pantalla. Senkalkap no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno global. La química entre los personajes de Eda y Serkan era innegable, y muchos creyeron que esa química se extendía a la vida real. La ruptura de su relación fue una decepción para muchos, pero la esperanza de una reconciliación siempre estuvo presente. Y ahora, rumor de una boda secreta de Kerem, pues digamos que ha echado por tierra esas esperanzas. La noticia ha volado especialmente en redes sociales como Twitter e Instagram, donde los hashtags #KeremHandevedas y #Hande Kerem Forever se han convertido en trending topics, mostrando la dualidad entre el dolor y la nostalgia de los fans. Además, la ausencia de fotos recientes de Kerem en lugares públicos ha contribuido a la histeria colectiva. Sus últimas apariciones fueron durante eventos benéficos y compromisos profesionales, pero ninguna imagen personal que pudiera desmentir el rumor. Esta falta de transparencia, aunque comprensible, ha permitido que las teorías más descabelladas se propaguen con mayor facilidad. Incluso algunos medios de comunicación turcos han empezado a escarbar en el pasado de Kerem, buscando conexiones con mujeres que podrían encajar en el perfil de esposa secreta. Se han desempolvado viejas entrevistas y fotografías, intentando encontrar pistas que confirmen o desmientan la noticia. Por supuesto, ninguna evidencia sólida ha aparecido, pero la maquinaria del rumor sigue funcionando a toda velocidad. Pero no todo es drama, porque el mundo de las series turcas es mucho más que chismes y rumores. Así que para contrarrestar un poco este torbellino de información, vamos a hablar de algunas series turcas que tienen un drama increíble, pero del que vemos en la pantalla. Este drama al menos lo podemos ver venir y, a diferencia de la vida real, tiene un principio y un final definidos. La primera que quiero mencionar es Aşk Memnu. Esta serie, que se emitió originalmente entre 2008 y 2010, es un clásico atemporal. El género es drama romántico y los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Nebahat Zere. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter busca escapar de su madre, una mujer manipuladora y egoísta, y encuentra en Adnan la estabilidad que anhela. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino atractivo y mujeriego de Adnan, desencadena una pasión prohibida que consume a Biter y pone en peligro su matrimonio y la felicidad de toda la familia. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque el drama de Aşk Memnu es de proporciones épicas. Traiciones, mentiras, secretos, pasión desenfrenada, esta serie lo tiene todo. Además, la actuación de Beren Saat es simplemente magistral. Ella logra transmitir la complejidad de Biter, una mujer atrapada entre el deber y el deseo, la ambición y el amor verdadero.
La serie es un espejo de las pasiones humanas llevadas al extremo y nos recuerda que las decisiones tienen consecuencias, a veces devastadoras. El vestuario, la escenografía y la banda sonora contribuyen a crear una atmósfera de tensión y sensualidad que te atrapa desde el primer minuto. Un dato interesante sobre Ask Memnu es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Alit Ziyawaklgil en 1899. La serie es una adaptación muy fiel al libro, aunque con algunas actualizaciones para adaptarla al público moderno. Además, Ask Memnu ha sido un éxito internacional, siendo adaptada en varios países, incluyendo Estados Unidos y España. La historia de un amor prohibido, al parecer, es universal. Otra serie turca que me encanta y que tiene un drama que te mantiene al borde del asiento es Kara Sevda. Esta serie, que se emitió entre 2015 y 2017, es un drama romántico con tintes de thriller. Los actores principales son Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. La trama sigue la historia de Kemal, un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería, y Nihan, una chica rica que vive una vida infeliz y reprimida. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y exitoso, buscando venganza contra Emir y recuperando el amor de Nihan. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque Kara Sevda es una serie llena de drama, intriga y pasión. El amor prohibido entre Kemal y Nihan, la maldad de Emir, los secretos familiares, todo se combina para crear una historia adictiva que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Además, la serie tiene un final impactante que te dejará pensando durante días. La lucha de clases, la ambición y la obsesión son los ingredientes principales de este cóctel explosivo. La banda sonora, melancólica y emotiva, acentúa la sensación de desesperación y anhelo que impregna toda la serie. Un dato interesante sobre Kara Sevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Este premio consolidó el estatus de Kara Sevda como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de una serie que combina el drama con la acción y la intriga política, Kurtlar Vadisi. Esta serie, que se emitió entre 2003 y 2005, es una de las series turcas más controvertidas y populares de la historia. Los actores principales son Necati Saçmaz, Ozgun Amal y Selçuk Yöntem. La trama sigue la historia de Ali Kandan, un agente secreto que se somete a una cirugía plástica para infiltrarse en la mafia turca bajo la identidad de Polat Alemdar. Polat debe ascender en la jerarquía de la mafia, ganándose la confianza de sus líderes y descubriendo sus secretos, mientras lucha por proteger a su familia y a su país. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque Kurtlar Vadisi es una serie llena de drama, acción y conspiraciones. La serie aborda temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado, la política y el terrorismo, lo que la convirtió en un tema de debate constante en la sociedad turca. Además, la serie tiene personajes complejos y memorables como Polat Alemdar, un héroe ambiguo que lucha por el bien, pero que a menudo se ve obligado a tomar decisiones moralmente cuestionables. La serie es un reflejo de las tensiones y los conflictos que atraviesan la sociedad turca, y nos muestra un mundo oscuro y despiadado donde la lealtad y la traición son moneda corriente. Un dato interesante sobre Kurtlar Vadisi es que generó varias secuelas, películas y spin-offs. La serie también fue objeto de numerosas críticas por su violencia gráfica y su representación estereotipada de algunos grupos étnicos y religiosos. A pesar de las críticas, Kurtlar Vadisi sigue siendo una de las series turcas más influyentes y populares de todos los tiempos. Volviendo a temas más románticos, aunque igual de dramáticos, no podemos olvidar Fatma Gül Unsuku Ne. Esta serie, que se emitió entre 2010 y 2012, es un drama social que aborda temas como la violación, el trauma y la justicia. Los actores principales son Beren Saat, Engin Akyurek y Fırat Çelik. La trama sigue la historia de Fatma Gül, una joven humilde que vive en un pueblo costero y está comprometida con su novio, Mustafa. Una noche, Fatma Gül es violada por un grupo de jóvenes adinerados. Para encubrir el crimen, las familias de los agresores obligan a uno de ellos, Kerim, a casarse con Fatma Gül. A pesar del trauma y la desconfianza inicial, Fatma Gül y Kerim comienzan a desarrollar una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo, mientras luchan por superar el pasado y encontrar la justicia.
¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque Fatmagul Unsuku es una serie valiente y conmovedora que aborda un tema tabú de una manera sensible y realista. La serie muestra el impacto devastador de la violación en la vida de Fatmagul, pero también muestra su resiliencia y su capacidad para reconstruir su vida. Además, la serie plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad, la justicia y la redención. La serie es un llamado a la conciencia y un recordatorio de la importancia de luchar contra la violencia de género y de apoyar a las víctimas. Un dato interesante sobre Fatmagul Unsuku es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Vedat Tukkali en 1976. La serie fue un éxito internacional, generando conciencia sobre el tema de la violación y promoviendo el debate sobre los derechos de las mujeres. Y para finalizar con este recorrido por el drama turco, hablemos de Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, que se emitió entre 2011 y 2014, narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. Los actores principales son Ali Tergenk, Meri Muzerli y Okan Yalap. La trama sigue la ascensión de Hürrem al poder, sus intrigas en el harén, sus rivalidades con otras mujeres y sus esfuerzos por asegurar el futuro de sus hijos. Al mismo tiempo, la serie muestra las conquistas militares de Suleimán, sus decisiones políticas y sus conflictos personales. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Porque Muhteşem Yzyl es una serie llena de drama, romance, intriga y pasión. La serie muestra la vida lujosa y opulenta de la corte otomana, pero también revela las luchas de poder, las traiciones y las conspiraciones que se llevaban a cabo tras bambalinas. Además, la serie tiene personajes complejos y fascinantes, como Hürrem Sultán, una mujer ambiciosa y astuta que desafió las convenciones de su tiempo. La serie es un viaje a través de la historia y un retrato de una época marcada por la guerra, la ambición y el amor. Un dato interesante sobre Muhteşem Yzyl es que generó controversia en Turquía por su representación de la historia otomana. Algunos críticos acusaron a la serie de ser inexacta y de glorificar a un personaje controvertido como Hürrem Sultán. A pesar de las críticas, Muhteşem Yzyl fue un éxito masivo en Turquía y en el extranjero, generando un renovado interés por la historia otomana. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por el apasionante mundo de las series turcas y sus dramas tanto dentro como fuera de la pantalla. Hemos hablado del rumor de la boda secreta de Kerem Bürsin, y también hemos explorado algunas series que nos ofrecen dramas inolvidables. Desde amores prohibidos hasta venganzas implacables, pasando por intrigas políticas y traumas personales, las series turcas tienen algo para todos los gustos. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier noticia o declaración que pueda arrojar luz sobre la supuesta boda de Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo lo relacionado con la supuesta boda de Kerem es un rumor, y hasta que no haya confirmación oficial, debemos tomarlo con pinzas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este rumor de Kerem y Hande. ¿Creen que es posible que Kerem se haya casado en secreto? ¿O es simplemente una invención de los medios? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué opinan. También me gustaría saber cuál de las series que mencioné es su favorita y por qué. Antes de despedirme les recuerdo que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.